light the fire. You place the flowers in the vase that you bought today. Staring at the fire for hours and hours while I listen to you play your love songs all night long. Sean bienvenidos a un 10º capítulo del Grupo Podcast del Antiedipo, parte 1. En esta ocasión continuamos leyendo el capítulo 2, Psicoanálisis y Familiarismo, la Sagrada Familia. En particular, el parágrafo 5 a dividirse en partes. En esta ocasión leeremos sus dos usos, segregativo y biunívoco, nomádico y polívoco, el cuerpo sin órganos y las intensidades, viajes, pasos, yo me convierto en, todo delirio es racial, histórico, político, las razas, lo que quiere decir identificar cómo suprime el psicoanálisis los contenidos sociopolíticos, un familiarismo impenitente, familia y campo social, producción deseante y catexis de la producción social, desde la infancia, tercer paralogismo del psicoanálisis, Edipo como aplicación biunívoca, vergüenza del psicoanálisis en la historia, deseo e infraestructura, segregación y nomadismo. So hard, now everything is easy 'cause of you. And I'll light the fire while you place the flowers in the vase that you bought today. La síntesis conjuntiva de consumo. Hemos visto cómo en la tercera síntesis conjuntiva de consumo, el cuerpo sin órganos era verdaderamente un huevo, atravesado por ejes, vendado por zonas, localizado por áreas o campos, medido por gradientes, recorrido por potenciales, marcado por umbrales. En este sentido, creemos en la posibilidad de una bioquímica de la esquizofrenia, en vinculación con la bioquímica de las drogas, que cada vez será más capaz de determinar la naturaleza de este huevo y la repartición campo-gradiente-umbral. Se trata de relaciones de intensidades a través de las cuales el sujeto pasa sobre el cuerpo sin órganos y opera devenires, caídas y alzas, migraciones y desplazamientos. Linde está por completo en lo cierto al definir el proceso esquizo como un viaje iniciático, una experiencia trascendental de la pérdida del ego que pone en boca de un sujeto. En cierta manera,
había llegado al presente a partir de la forma más primitiva de la vida, el cuerpo sin órganos. Miraba, no, más bien sentía ante mí un viaje espantoso. La cita es Ronald Lyne, La política de la experiencia. Ahí ya no es cuestión de metáfora hablar de un viaje como hace un rato al hablar del huevo, y de lo que ocurre en él y sobre él, movimientos morfogenéticos, desplazamiento de grupos celulares, estiramientos, plegamientos, migraciones, variaciones locales de potenciales. Ni siquiera hay que oponer un viaje interior a los viajes exteriores. El paseo de Lenz, el paseo de Nijinsky, los paseos de las criaturas de Beckett son realidades efectivas, pero donde lo real de la materia ha abandonado toda extensión, como el viaje interior ha dejado toda forma y cualidad, para ya no hacer brillar tanto dentro como fuera más que intensidades puras conectadas, casi insoportables, por las que pasa un sujeto nómada. No es una experiencia alucinatoria ni un pensamiento delirante, sino una sensación, una serie de emociones y sensaciones como consumo de cantidades intensivas que forman el material de las alucinaciones y delirios subsiguientes. La emoción intensiva, el afecto, es a la vez raíz común y principio de diferenciación de los delirios y alucinaciones. También creemos que todo se mezcla en estos devenires, pasos y migraciones intensos, toda esta deriva que remonta y desciende el tiempo, países, razas, familias, denominaciones parentales, denominaciones divinas, denominaciones históricas, geográficas e incluso hechos diversos. Yo siento que me convierto en Dios, me convierto en mujer, que era Juana de Arco y soy Heliogábalo, y el gran mongol, un chino, un piel roja, un templario. He sido mi padre y he sido mi hijo. Y todos los criminales, toda la lista de criminales, los criminales honestos y los deshonestos, son diantes que Freud y su Edipo. Esta vez, al querer ser Worm, que por fin seré Mahul. Entonces ya no tendré que ser Worm, a lo que sin duda llegaré a esforzarme por ser Tartempion. Pero si todo se mezcla de ese modo, es en intensidad, no hay confusión de los espacios y de las formas, puesto que precisamente están deshechos, en provecho de un nuevo orden, el orden intenso, intensivo. ¡Qué tremendo buen párrafo! Es hermoso. Vuelve mucho a todos los nombres de la historia. Habíamos leído esa parte, con eso del eterno retorno. También tengo anotado que en la página 26 menciona lo del huevo. Dice, hemos visto cómo, bueno, en la página 26 está la referencia del huevo.
Y nada, me parece que acá, o sea, como pone ahí todo bien claro lo que quiere decir cuando habla de la inmanencia, como ahí todas las intensidades mezcladas, pero no, me encantó esta última parte, no confundida la extensión. Los espacios no se mezclan, pero sí la intensidad toda ahí desplegada al mismo tiempo. A mí me llama un poco la atención que al principio al huevo, creo que es con el huevo que dice que no es una metáfora, pero ahora sí lo habla como metáfora, eso un poco me confunde. No, que por qué decís, Fede, que sí lo usa como metáfora. No, porque acá en la página que vos leíste, dice, ahí ya no es cuestión de metáfora hablar de un viaje como hace un rato al hablar del huevo. Ahí, o sea, lo que está diciendo es que ahí está hablando del huevo como metáfora, pero cuando lo presenta, hace, no sé, cuando vos dijiste en las páginas al principio, dice que justamente no es una metáfora. Entonces es medio que me deja como, bueno, entiendo, ¿no? Que cuando presenta el huevo como el cuerpo sin órganos es como, bueno, como una especie de mapeo previo a cualquier tipo de extensión tanto material como intensiva, etcétera. Pero no entiendo tal vez por qué en un momento dice que es una metáfora y en un momento dice que no. Pero bueno, por ahí es parte de la escritura que tiene. Claro, por ahí puede ser también error de traducción, que a veces pasa eso. Recordé que el cuerpo sin órganos, decían en el parágrafo 3 decían que el cuerpo sin órganos era la intensidad igual cero, como sobre el que se iban a inscribir toda la serie de las intensidades. Y aquí hablaba del cuerpo sin órganos como el huevo, y aquí lo retoma, porque en el huevo dice hay movimientos morfogenéticos, o sea, como cambios, migraciones de zonas que van proliferándose y el huevo, no es que se forma el pollito desde la yema, no es como esa historia que cuentan que el pollito se forma desde la yema, sino que se forma como que va tirándose una pata y después se tira como un órgano, y es como un proceso muy caótico, que le gustó mucho a Deleuze cuando lo escuchó alguna vez en algún lado, no me acuerdo dónde leía eso, sobre las tortugas y cosas. Y dice aquí, el movimiento morfogenético, desplazamientos de grupos celulares, que es lo que pasaba en el huevo, estiramientos, plegamientos, migraciones, variaciones locales de potencia. Y lo del viaje me pareció sorprendente. O sea, se trata de relaciones de intensidad a través de las cuales el sujeto pasa por el cuerpo sin órganos y opera devenires, caídas y alzas, migraciones y desplazamientos. Seguramente va a ser toda la experiencia intensiva de todas estas cosas por las que el sujeto nómada pasa y va conformándose él alrededor de esos estados. Y yo me imagino la intensidad, no sé, como, no sé si el cuerpo sin órganos fuera la intensidad igual cero, o sea que es plano, la intensidad es como la forma en que eso plano va tomando alza y caída, o sea, se va armando, no sé, cresta de olas, no sé, brazos, piernas, delineándose sujetos que pasan por esos lugares, no sé, o agujeros negros, muerte incluso. Es que me parece que la intensidad la toma como si fuera, por decirlo de algún modo, la materia primordial de lo que sería el cuerpo sin órganos, que después puede ser medido y se midió por gradientes, localizado por áreas o campos. Yo supongo que como ya cuando hablamos de áreas, campos, gradientes, todo eso que mencionas, ya son, por decirlo así, espacios, ya son como formas que va teniendo adentro. Y justamente cuando habla del esquizo en este punto es como, bueno, no hay nada de eso. Digamos, una manera es flujo libre, intensidades variadas, ¿no? Yo creo que un poco me lo imagino como una especie de mapa de calor, de varias cosas, ¿no? Como que va teniendo puntos y lugares que se van cerrando más, que se van haciendo más enfáticos. Por acá estoy leyendo la página 28, que tiene una anotación que le había puesto fisiología del sujeto, que dice, parece que tiene mucho que ver, dice, ¿cómo resumir todo este movimiento vital? Siguiendo un primer camino, y a breve, los puntos de disyunción sobre el cuerpo sin órganos forman círculos de convergencia alrededor de la máquina deseante. Entonces el sujeto, producido como residuo al lado de la máquina, apéndice o pieza adyacente de la máquina, pasa por todos los estados del círculo y pasa de un círculo al otro. No está en el centro, pues lo ocupa la máquina, sino en la orilla, sin identidad fija, siempre descentrado, deducido de los estados por los que pasa. Así los rizos trazados por el innombrable, ora brusco y breves, como valses, ora con una amplitud de parábola, teniendo como estados a Murphy, Watt, Mercy, sin que la familia cuente para nada. O bien otro camino más complejo, pero que viene a ser lo mismo, a través de la máquina paranoica, la máquina milagrosa, las proporciones de repulsión y de atracción sobre el cuerpo sin órganos producen en la máquina célibe una serie de estados a partir de cero. Y el sujeto nace en cada estado de la serie, renace siempre del estado siguiente que le determina en un momento consumiéndose y consumado todos estos estados que le hacen nacer y renacer. El estado vivido es primero con respecto al sujeto que lo vive. Una cosa más, al principio habla mucho de una cuestión
de umbrales, potenciales, gradientes. Yo no sé bien a dónde quiere llegar con eso, pero son todos conceptos de la neurología, de la ciencia del sistema nervioso. No sé si está buscando un materialismo también para basarse en eso, en cómo funciona una célula nerviosa, que es bastante interesante o volado cómo funcionan las neuronas, porque tienen potenciales, tienen umbrales que se disparan o no se disparan, con 1000 gradientes, con 1000 receptores, que tienen una complejidad muy parecida a la que él habla cuando en el capítulo 5, el parágrafo 5 del capítulo 1, habla de cómo los objetos parciales reciben flujo y pueden recibir muchos receptores de flujo y emitir la misma cantidad. No sé si tiene alguna tendencia con esto, hacia dónde quiere llegar, me lo pregunto. A donde yo tenía entendido, o sea, te tomaba estas cosas, es justo, viste, como la época en la cual surgen las ciencias modernas por ahí que tienden a pensar, o sea, cambian un poco lo que sería la ontología que manejaban hasta ese punto las ciencias. Y también había escuchado que la idea de Deleuze era buscar un materialismo concreto, no caer en el materialismo ingenuo, digamos, como no, como bueno, las cosas son un conjunto de relaciones materiales y punto, las vemos ahí y están, no, como que no sé, pero sí, yo creo que toma todo lo que tiene que ver con esas ciencias que ya no dan por sentado que una cosa es una cosa sí o sí, sino que una cosa puede devenir otra con un solo principio, por ejemplo. A mí esto de ¿qué es lo que te dijiste? Este proceso fisiológico que había dicho antes, y aquí me resuena esto con esto de la bioquímica de la esquizofrenia, que va a decir en vinculación con la bioquímica de las drogas. Que eso también fue un proyecto de Freud en algún momento, creo que sobre el final de su vida, el tipo dijo que finalmente la teoría de la libido, como las determinaciones físicas de los procesos inconscientes, pueden encontrar su punto final de explicación en un proceso, ¿cómo le llamaba él? Como una química de la sexualidad. Él tenía una hipótesis química a propósito de cómo se iban produciendo los estados de la sexualidad. En un punto la abandona, en un punto la retoma, esto está más allá del principio del placer, creo. Eso me recordó que quizás retoman ese nivel materialista de Freud en el sentido de buscar, porque claro, si uno lo piensa, si es que el estado vivido es precedente del sujeto que lo vive, eso querría decir que el Estado ya está preparado como producción y como mecanismo, ha sido preparado y ha sido producido como proceso, sea proceso fisioquímico, sea proceso de viaje iniciático, sea un proceso intensivo, como que puede ser de muchas maneras. Y lo otro de lo intensivo, que está en la página 27 que encontré, dice, profundamente esquizoide es la teoría kantiana que dice que las cantidades intensivas llenan la materia sin vacío en diversos grados. Que es lo que me imagino yo, porque lo extensivo, el espacio no llena la materia. Ese va a ser el problema de Kant, que él va a plantear en Crítica del Juicio, creo, Crítica de la Razón Pura, ya no me acuerdo. Va a oponerle a una cantidad extensiva, que por ejemplo puede ser el espacio, o no, una medida, va a ponerle una forma que llene la materia. Como eso, en los mapas de calor, como puede ser un mapa topográfico de una zona, forma en que la materia se llena, no sé. Puede llenarse de flujos también la materia, nosotros mismos, o sea, como llenos de flujos de caca, no sé, de McDonald's. Yo entiendo que hay un tema ahí entre forma y contenido, ¿no? Y en ese sentido, como no sé bien cómo es, pero para diferenciarse de ese materialismo aristotélico, en donde el movimiento se subsume a la representación, me parece que lo que quieren es como cómo pensar el movimiento sin que esté mediado por la detención. Es un quilombo, porque lo que entiendo es que están tratando de dar cuenta de ese devenir, como que contenido y forma no son dos cosas separables, ni una subsume a la otra, sino que en el proceso de moverse, no sé cómo decirlo la verdad, pero creo que va en relación a eso, ¿no? Cómo se ha pensado el movimiento sumido a la representación. Y en ese sentido, creo que es esto, como, no sé dónde decía que era un viaje interior sin forma ni cualidad, como esa indiferenciación y esa, son como frases al aire, ¿no? Pero medidas según la distancia que recorre, ¿no? Y en ese proceso que va recorriendo, va consumiendo, el sujeto es producto, ¿no? No es ni una condición para que haya experiencia, no es que, bueno, estaba el sujeto, entonces a partir de ahí hay experiencia, sino que a partir de ese movimiento y ese consumo se produce el sujeto que al mismo tiempo se va moviendo, no es una identidad, es una diferencia, es una distancia. Y ahí tira el concepto de ese afecto como raíz común y principio de diferenciación de los delirios y alucinaciones. No tengo idea, o sea, sé que es la lectura que hacen de Spinoza, pero para ir como marcando los puntos, ¿no? De por dónde va. Me parece que gira en torno a esos problemas. Yo estaba pensando a propósito de la idea como de la diferencia.
es que yo creo que es lo distinto y lo mismo a la vez todo el tiempo. Por eso pienso, por ejemplo, lo del huevo que no es metafórico, porque no es una representación de otra cosa, sino que es el huevo, el pollo, la gallina, un padre, un perro a la vez. O sea, porque en el momento en que es todo al mismo tiempo, en todo ese tiempo también hay intensidad, pues. Son intensidades que se entrecruzan, como el ejemplo que decía el Diego, como ese huevo, que son huevas que se van armando, ¿cachai? No es paso uno, paso dos, sino que son ramas que salen, como, no sé, como una planta, como esa planta rizomática que crece como salga, sin un fin fijo. Una cosa más que quería agregar, que creo que lo dijo Andrés, que cuando menciona umbrales, potenciales y radianes, o sea, son formas por ahí en las cuales, digamos, la materia, entiendo que lo comprende como toda una, en el sentido de la sustancia es única, se va moviendo y va obteniendo formas o va obteniendo diferenciaciones progresivamente. Por ejemplo, había un ejemplo que yo había escuchado que era, por ejemplo, si vamos a lo esencialista, estaba el ejemplo de el cubo de, lo más diminuto, el cubo de sal, y otro que era como si fuera el círculo de un copo. Vamos a la forma más diminuta. Si pensáramos esencialistamente, tendríamos que decir que existe una forma que es el cubo y una forma que es el círculo, ¿no? Entonces, el ejemplo lo que decía es que en el pensamiento de Lesiano, por ahí no hacen falta dos nociones, sino una sola, que tiene que ver con el tipo de movimiento que hacen las partículas que la preceden a la forma. Entonces ya no es algo predestinado a ser cubo y algo predestinado a ser círculo, sino que en términos de umbrales y en términos de movimiento de sistema, cuando un sistema se mueve hasta determinado umbral, pasa a ser y se convierte en otra cosa. Siempre de una manera dinámica y siempre, o sea, como que se va diferenciando paso por paso, pero al principio es como en realidad es todo lo mismo, que es lo que entiendo como este cuerpo sin órganos, como un flujo libre, digamos. Yo por ahí retomando un poco la idea de los límites, las fronteras y eso de que no se terminaba de dilucidar la forma, el movimiento con el detenimiento, el contenido y la forma, lo asocio a lo que los tipos plantean, por ejemplo, en la página 40, que dice: de hecho, queremos decir que el capitalismo, en su proceso de producción, produce una formidable carga esquizofrénica sobre la que hace caer todo el peso de su represión, pero que no cesa de reproducirse como límite de proceso. Pues el capitalismo no cesa de contrariar, de inhibir su tendencia al mismo tiempo que se precipita en ella. No cesa de rechazar su límite al mismo tiempo que tiende a él. Básicamente esto último. No cesa de rechazar su límite al mismo tiempo que tiende a él. Capaz que leyendo en clave esto se puede entender un trasfondo del sistema capitalista, que no tiene ni forma ni contenido, dónde está el límite, crea el mismo límite al mismo tiempo que lo rechace, que lo repele. Me da la impresión de que subyacente a esto está latente, abajo de la alfombra, una cuestión capitalista. ¿Cuál es este orden? Lo que en primer lugar se reparte sobre el cuerpo sin órganos son las razas, las culturas y sus dioses. No se ha señalado suficientemente hasta qué punto el esquillo hacía historia, alucinaba y deliraba la historia universal y dispersaba las razas. Todo delirio es racial, lo que no quiere decir necesariamente racista. No es que las regiones del cuerpo sin órganos representen razas y culturas. El cuerpo lleno no representa nada del todo, por el contrario, son las razas y las culturas las que designan regiones sobre este cuerpo, es decir, zonas de intensidades, campos de potenciales. En el interior de estos campos se producen fenómenos de individualización, de sexualización. De un campo a otro se pasa franqueando umbrales. No se cesa de migrar, se cambia de individuo como de sexo y partir se convierte en algo tan simple como nacer y morir. Ocurre que se lucha contra otras razas,
que se destruyen civilizaciones a la manera de los grandes emigrantes. Por allí donde pasan ya nada nunca crece, aunque estas destrucciones, como veremos, puedan hacerse de dos maneras muy distintas. ¿Cómo el rebasamiento de un umbral no implicaría, por otra parte, estragos? El cuerpo sin órganos se cierra sobre los lugares dándoselos. No podemos separar el teatro de la crueldad de la lucha contra nuestra cultura, del enfrentamiento de las razas y de la gran emigración de Artaud a México, sus poderes y sus religiones. Las individuaciones no se producen más que en campos de fuerza expresamente definidas por vibraciones intensivas, y que no animan personajes crueles más que como órganos inducidos, piezas de máquinas deseantes, los maniquí. Nota al pie, sobre el juego de las razas y las intensidades en el teatro de la crueldad, confrontar con Artaud obras completas, por ejemplo, el proyecto de la conquista de México y el papel de las vibraciones y rotaciones intensivas en Les Sensi. Una temporada en el infierno. ¿Cómo separarla de la denuncia de las familias de Europa, de la llamada destrucciones que no llegan con la suficiente rapidez, de la admiración por el presidiario, del intenso franqueamiento de los umbrales de la historia, de esta prodigiosa emigración, este convertirse en mujer, este convertirse en escandinavo y mongol, este desplazamiento de razas y continentes, esta sensación de intensidad bruta que preside el delirio tanto como la alucinación, y sobre todo esta voluntad deliberada, obstinada, material, de ser de raza inferior desde la eternidad? Conocí cada hijo de familia. Nunca he sido de este pueblo, nunca he sido cristiano, sí. Tengo los ojos cerrados a vuestra luz. Soy una bestia, un negro. Es Una noche del infierno de Rimbaud en la temporada del infierno. Es que es precioso. Una locura todo esto. Todo delirio es racial, lo que no quiere decir necesariamente racista. Esto me recuerda esto mucho a Nietzsche. Cuando uno lee a Nietzsche es como esto, como un delirio racial en que el tipo, o a Schreber incluso, en que el tipo es todos los generales alemanes, generales hindúes, que pelearon las batallas de Krishmakuri, no sé, de miles de cosas. O Artaud, que se fue a México con los Tarahumara a tomar peyote y deliró la historia entera de México, no sé. Roberto Bolaño hace cosas así que delira, y delira toda la historia. Cortázar, por la noche de Boca Río. Pero siento que esto es como lo loco porque terminó diciendo el orden intenso, intensivo. Eso fue el párrafo anterior. Y después parte. ¿Cuál es este orden? Dice, lo que en primer lugar se reparte sobre el cuerpo sin órganos son las razas, las culturas y sus dioses. Suena como medio extraño. Capto, pero suena medio extraño. A mí esa parte también es como, wow, qué loco que eso sea lo primero que se ordena. Y me hace acordar a Tótem y Tabú, como para Freud el origen de la sociedad era la fraternidad, un grupo cerrado, el tótem, como todo esto como muy, no sé, el origen. O sea, a mí me remite el problema eso de la antropología de la afiliación, que es diferente filiarse a tener alianza. No sé si se acuerdan que antes él decía que Edipo procede por alianza, o sea, el que cierra el cuadro edípico es la alianza, pero el que lo empieza es la afiliación. ¿Quién es tu padre? ¿Quién es tu padre? Pero es como que aquí la afiliación estuviera enloquecida. O sea, esto de lo de Rimbaud. Soy de la raza inferior. Soy negro, soy una bestia, soy un esclavo, no me acuerdo cómo decía, soy una mujer también. O sea, así, un hombre borracho. Y es verdad, yo siento eso, no me había dado cuenta hasta que leí este libro, que es verdad que una temporada del infierno es una crítica completa a la sociedad europea, o sea, contra el cristianismo. Una cosa así como me quieren meter ese barco del que yo no soy parte. Y el tipo quería ser de la raza vencida. No me acuerdo, los godos, creo. Nada, un delirio de Rimbaud hermoso.
No sé si ya lo pasamos, o sea, ya está antes, creo que sí, que en un momento habla de los nombres o de personajes de la historia y habla de que son efectos en realidad, efectos de intensidad. Es un sentirse por ahí cuando se delira en realidad, o cuando alguien dice, no necesariamente delirando, o también puede ser un delirio, yo soy X, o sea, hay una intensidad de un sentir previo a ese ser, ¿no? Digamos que a través de la subjetivación, ¿no? Pienso, se organizan campos del cómo ser, en realidad cada campo tiene que ver con un sentir, ¿no? Que no sé si puede ser puesto en palabras, y por eso por ahí se explica a través de nombres y designaciones que nos prestan para diferenciarnos de cómo tal vez se siente de otro, ¿no? Y creo que un poco siguiendo, o sea, lo que trata de hacer, primero muestra como el camino del esquizo, que es justamente el no tener estos campos tan armados, sino que mezcladas las intensidades que puede tener sobre esta base que llama el cuerpo sin órganos. Sí, y está también como estos pasajes, ¿no? Parecería que esto que decís, como el ser son estos pasajes, ¿no? De ir migrando y franqueando sus sales. Uno supondría como, bueno, hay identidades, ¿no? O hay individuaciones, se entiende muy bien cómo, qué son, pero como en un punto no todo es lo mismo, como no sé cómo definís esas identidades, esas individuaciones que te marcan ese límite en donde franqueas un umbral y pasás al otro lado, pero parecería que están esos dos campos y ese proceso sería ese paseo, ese movimiento del esquizo, ¿no? Como que ese sujeto no es que se mantiene como una sustancia por detrás, es sujeto por moverse, ¿no? Lo otro es la muerte, entendiendo esta idea del sujeto esencialista, en donde el sujeto es idéntico a sí mismo. Yo soy yo, hay un punto donde hay una conexión, una unidad que se define por sí misma, y eso es como la posta, ¿no? Bueno, de hecho en la facultad hace mucho esto de, parecería que verdadero sujeto, ¿no? Todo lo otro es como una especie de ficción, y lo que hay es el sujeto que está por detrás, que sigue a sí mismo. Acá parece al revés, como el sujeto es ese ir pasando, de ir rompiendo, igual no me queda para nada claro, ¿no? Esto, pero Y no me acuerdo quién había dicho una cita de cuando hablaba de lo del sujeto que va pasando por los círculos con la máquina en el medio. Creo que en la cita esa dice como que se lo identifica con el último lugar en el que estuvo. Es como que por ahí la noción de sujeto es nuestra, ¿no? Es algo por ahí más occidental. La traen como para tal vez explicar algo, sí, pero creo que, yo creo que hacen mucho hincapié en esto, en el movimiento de un lado al otro y cómo tal vez reconocemos ese movimiento a partir del último lugar en el que se estuvo, ¿no? Porque de alguna manera nunca podemos saber dónde va a estar. Interesante que el libro pone todo el tiempo el sujeto como en la periferia y después el esquizo en el límite del capitalismo, pero no es como que el sujeto como eje, sino como resto, como residuo. En el capítulo este de la máquina célibe es como el retorno de lo reprimido entre la repulsión de la máquina paranoica y la atracción, como que viene a soslayar esa diferencia. Y acá en este párrafo que leímos habla mucho de la cultura, como que la palabra cultura aparece 3 o 4 veces. Y a mí me viene a la cabeza cuando en el parágrafo 4 de la psiquiatría materialista habla del fantasma de grupo, que el fantasma no es individual sino de grupo, y cómo el homo natura y el homo historia se van jugando un ping-pong. Acá lo tengo marcado que dice, podemos decir que toda producción social se desprende de la producción deseante en determinadas condiciones. En primer lugar, el homo natura. No obstante, también podemos decir, y más exactamente, que la producción deseante es, en primer lugar, social, y que no tiende a liberarse más que al final, homo historia. Entonces, yo acá me pregunto por ahí cómo juega esto de la individuación, pero antes de la cultura, si el deseo se desprende de la condición social y después también la está condicionando, cómo hay partes del sujeto que están marcados, no sé si individualmente, sino grupalmente, porque dice, el cuerpo sin órganos se cierra sobre los lugares dándoselo. Como que hay lugares que la sexualidad, por partir de la sociedad, se los cede, y como que tenemos determinados sellos. Por ejemplo, se me ocurre uno hegemónico,
uno nace madre, por ejemplo, por ser mujer, como la sexualidad te sella, o sea, nace heterosexual. Como que siento que la cultura viene a encarcelar el cuerpo sin órganos y va haciendo ese ping-pong. Sí, ahí con lo que dijeron Fede y Andrés, yo venía también pensando una idea parecida. Más que nada el disparador fue cerca del final, donde dice, convertirse escandinavo y mongol. Y es como decir, ¿por qué mongol? ¿Por qué escandinavo? ¿Por qué ponerlo en cuestiones de naciones, dentro de algunos límites? Y volviendo un poco atrás en el mismo párrafo, dice, ¿cómo el rebasamiento de un umbral no implicaría, por otra parte, estragos? Y bueno, es como que en un momento dice, pasar de un umbral a otro, todo eso lo asocio a la idea de el parcelamiento que se hablaba en un principio del capítulo 1, donde hablaba de crear la superficie de registro en distintas parcelas. Por ahí esto de las naciones, del mongol y todo eso, puede ser una suerte de parcelamiento, de crear una superficie de registro. ¿Y por qué los estragos? Porque cuando se da este parcelamiento, que esa es la idea que por ahí no tengo tan abordada, había una resistencia que no era nunca cero, sino que era siempre positiva, es decir, que entre el ataque y la resistencia siempre iban escalando, siempre se iba generando algo, que son estos estragos, y pasar de un umbral a otro. Lo que ahora pienso en voz alta y tengo que repasar es si este rebasamiento de un umbral a otro puede estar asociado a pasar de un círculo a otro, cuando se hablaba hace bastante, que es decir, nunca atendemos al centro, sino que estamos girando en la periferia y de ahí nos trasladamos a otro círculo, a girar, y después a otro, incluidos en la superficie de registro parcelada que estamos creando, una cosa así. Fierro negro que duerme, fierro negro que gime, por cada poro un grito de desconsolación. Las cenizas ardidas sobre la tierra triste, los caldos en que el bronce derritió su dolor. A veces, de qué lejano país desventuradoras naron en la noche dolorosa y sin fin. Y el grito se me crispa como un nervio enroscado, o como la cuerda rota de un violín. Cada máquina tiene una pupila abierta para mirarme a mí, para mirarme a mí. En las paredes cuelgan las interrogaciones, florecen las vigornias, el alma de los bronces. Y hay un temblor de pasos en los cuartos desiertos, y entre la noche negra desesperados corren y sollozan las almas de los obreros muertos.
Oh, es tremendo. Eso de los círculos yo creo que sí, porque aquí dice esta cosa de el cuerpo lleno no representa nada del todo. Por el contrario, dice, son las razas y las culturas las que designan regiones, como si fueran círculos, regiones, formas ya parceladas dentro del cuerpo sin órgano. Designa regiones, es decir, zonas de intensidades, campos de potenciales, que son los momentos en que uno puede pasar de un umbral a otro. Yo me imagino una cosa así, como si hubieran agujeros negros que de repente te atraen por gravedad. Y tú vas circulando por alrededor del agujero y de repente te capta otra gravedad. Y pasáis a otros agujeros, en el centro siempre están las máquinas. Claro, y es lo que ellos plantean, el sujeto se deduce de los estados por los que pasa. Es un resultado de la zona de intensidad y la región en los círculos por los que circula, de su movimiento. Es resultado de su movimiento y no cosa en sí. Y lo otro, sobre esta forma de cómo se llegó a esto, siento yo que en este capítulo abandonaron el problema del cómo porque ya plantearon el problema de la producción. Es como si dieran, por supuesto, la síntesis productiva de cómo las cosas se conectan el día de más, y es como si dieran, por supuesto, la síntesis disyuntiva de cómo el cuerpo sin órganos ya fue parcelado, ya fue hecho región, ya fue cortado. O sea, ahora estamos como en un nivel donde ya está todo eso dado, y estamos viendo cómo se producen los desplazamientos alrededor del cuerpo sin órgano y el efecto sujeto o el sujeto deducido. Tengo una pregunta para, creo que Juan era el que había dicho, cuando pensás en parcelas, ¿cómo lo pensás, digamos? Y sobre todo ahora cuando está Diego diciendo lo de cuando ya está registrado, ¿no? Cuando ya está como, digamos, diseccionado, que no quiere decir separado, pero como que, ¿no? Cuando vos lo mencionaste un poco yo lo imaginé como, ¿cómo eso? Vamos a poner círculos, como que en diferentes lugares se pueden superponer, se pueden interseccionar, se pueden estar totalmente separados, pero hay círculos que representan sentir, no representan, no, que son sentires y que implican, por ejemplo, ser argentino, ser hombre, mujer, ser heterosexual, ¿no? Que tiene que ver con todas las cuestiones que traigo lo que creo que dijo Andrés, de que la producción deseante se va chocando todo el tiempo con la producción social, ¿no? Y cómo se nos vienen a impregnar cosas, pero a la vez la producción deseante desborda constantemente esos campos. Por eso toda esta cuestión de lo que supuestamente hay que ser y lo que realmente se vive como ser vivo, digamos. Perdón, y quiero volver a la pregunta que te dije, ¿cómo lo pensás vos en parcelas? Porque me fui un poco por las ramas. Sí, sí, sí. Respondiendo a la pregunta, creo que la interpretación de lo que es la parcela y la superficie de registro es totalmente subjetiva a cada uno lo imagina y lo interpreta como mejor lo puede asociar. Es en sí una herramienta la que se presenta. Yo después de compartir la mía, lo imagino como un hoja en blanco o como una superficie infinita totalmente en blanco que en un momento se corta una lonja cuadrada y se empiezan a hacer cada vez cuadrados más chiquitos, porque es mucho más fácil abordar una superficie haciendo una gran individualización y después pequeña individualización. Pero es un primer puntapié para que dispare después una interpretación de la idea. Al mismo tiempo, esto no es la idea final, sino que es una herramienta para hacer otro tipo de interpretaciones, como puede ser la de las naciones, como puede ser la de ser mujer, ser heterosexual. Aplica para distintas herramientas, como también en charlas posteriores fue el análisis del psicoanalismo con esta superficie de registro. Y una de las interpretaciones que me sirve ahora para pensarlo es esto de los umbrales, esto de los potenciales y de la órbita. Creo que los elementos de la tabla periódica están distribuidos por una cantidad de electrones y protones en igual cantidad y neutrones en el núcleo. En el núcleo en particular hay una cierta cantidad y hay distintas órbitas, como una cebolla, concéntricas. Para llegar al centro es donde más energía se necesita. Entonces, cuando estás muy cargado de energía, se expande y se va a un círculo de un diámetro un poco mayor, que también es muy intenso, porque sigue siendo un diámetro pequeño. Cuando hay más energía, se va a otro diámetro, y así sucesivamente. En los diámetros más grandes, los más posteriores, en la órbita, es donde menos energía se necesita. Entre círculo y círculo, entre órbita y órbita, se necesita una cierta cantidad de energía para pasar a ese umbral, y la palabra en química es umbral energético para pasar a otro. Entonces, no es descabellado pensar que estos tipos lo hayan podido usar como parangón para esta idea, es decir, pensar los potenciales químicos de los elementos de la tabla periódica, o en sí de los neutrones y los protones, y también en círculos. Vuelve de nuevo esta idea de los círculos concéntricos, de que nunca se llega al centro, porque llegar al centro es muy difícil, necesita mucha energía para llegar al centro. Entonces siempre se mantienen en órbita. ¿Y cómo se relaciona un elemento con el otro? Lo mismo, siempre los electrones, que eso es lo que se llamaba la electricidad, que nosotros conocemos vulgarmente como electricidad, pasan de una órbita a la otra, pero siempre en la superficie.
Es decir, van saltando de una superficie, en toda esta gran superficie de registro van pasando desde una parcela a la otra. Sí, para mí, como está re bueno esto que decías, al mismo tiempo siempre me hace ruido como la distinción así en física y metafísica, ¿no? Como uno podría como cuestionar la parte de esto, como no las puedes separar, pero yo digo, bueno, esa organización es la organización física, ¿no? La de producción, registro y consumo, o es una flasheada de que los chabones inventan, como para dar cuenta de eso, de estos conceptos que son como inubicables, inmedibles, ¿no? Como, yo no sé si esto, o sea, si este orden intenso, que es el orden que están como describiendo en este párrafo, va en esa categoría metafísica y usan un montón de esto, usan un montón de como terminología física, de embriología, psicoanálisis, lingüística, pero para decir otra cosa, como si se sirviesen de todo eso que hay para hablar de algo que nada que ver. Y que al mismo tiempo, esto, como nadie se pondría a verificar científicamente esto, porque no tiene sentido. No me queda nunca claro en ese sentido. O sea, no tiene forma, no tiene cualidad, como no tiene ni forma ni cualidad, ¿cómo abordás? Yo siento como la gran tensión ahí es, che, esto entiendo que va hacia otro lado, pero al mismo tiempo es esto, indecible casi. Y no porque la palabra no pueda, como que la palabra fuese algo externo, que trata de hacer el movimiento. Yo no creo que estén yendo por ese lado, pero sí que claramente entra en conflicto con, tipo, con pensamientos aristotélicos, como pensamos todos, ¿no? Como bueno, las son discretas, una cosa es diferente a la otra, no sé, como si soy adulto no puedo ser niño, y un niño si es niño no puede ser adulto, entonces no se puede mezclar las ideas. Yo creo que están así como mezclar todo eso para hablar de eso otro, de movimiento, pero al mismo tiempo está por fuera de la forma y la cualidad. Y como, ¿qué? No, o sea, ¿cómo ordeno esto, no? Para mí, André, con esto que vos decías de cómo usan ellos lo que ya se conoce y qué explicación le quieren dar, como es el antiedipo, también es el antipositivismo este libro. Yo siento que los tipos ironizan permanentemente y el contenido que se avanzó durante el siglo XX, el conocimiento científico, lo usan y lo desvirtúan. Entonces eso tiene que ser descriptivo, de repente lo llevan a la causa profunda de las cosas. Pero me parece que es como una especie de, no sé si realmente buscan un conocimiento cierto con eso, en que tenga una linealidad causal, sino que más bien es un delirio provocativo. Igual no lo termino de definir, pero me parece que son muy irónicos con eso y lo hacen a propósito para provocar, para volarte los pelos, para volarnos los pelos. Y después con lo que vos decías, Cabezón, de las órbitas y los umbrales, hay un libro de Rancière, El maestro ignorante, que uno de los títulos se llama El principio de veracidad, y el tipo dice, como para decir su concepción de verdad, que la realidad juega sola, y que cualquier persona en su mundo, en su tierra, es como extranjero, foráneo, se divierte sola. Lo que hacemos todos los sujetos es girar alrededor de ella. Y cada sujeto gira en una órbita determinada. Y esa percepción, desde la perspectiva esa, es la concepción de verdad que tiene cada sujeto. Entonces los distintos sujetos van girando en distintas órbitas, y cuando sujetos, que uno está girando así y otros así, se cruzan en un punto, ven lo mismo de determinada cosa, y son principios de verdad para esos sujetos, para esa clase, para esa etnia, para ese género. Y lo que se me viene a la cabeza ahora con esa metáfora y el libro, que él dice que el esquizofrénico está en el límite del capitalismo, no es que está por fuera, pero sí en el límite. Entonces que el esquizofrénico tiene la virtud de no hacer siempre el mismo círculo, sino hacer este círculo y después de repente poder girar y hacer otra órbita y después otra órbita, entonces poder estar en distintos tiempos, en distintos espacios, en distintos sujetos, en distintos géneros, en distintos sexos, porque no es unívoca, sino que es polívoca el discurso, que tampoco es discurso, sino que tiene que los signos no son necesariamente significantes de tal cosa, sino que son, como que me viene como que a Rancière lo agarra y lo discute, le dice, no, el esquizo puede agarrar y dar 25 órbitas distintas por las intensidades que lo habitan en cada estado. Eso es una locura. Lo de la órbita fue una locura. Sí, no lo había pensado, pero es verdad. O sea, el giro de una órbita y los umbrales, claro, seguramente de ahí vendrá, no sé. Y lo otro que recordé, que creo que también es del parágrafo 3, es que ellos decían dos cosas. Primero,
que en el movimiento del sujeto, alrededor de esos centros de gradientes que ellos le llamaban, creo, como las formas conjuntivas, alrededor de todo eso que hace una síntesis conjuntiva y que se une en un círculo alrededor de la máquina, primero el sujeto mantiene su indiferencia. Dicen siempre, el sujeto mantiene su indiferencia, no es que se transforme en algo, no es que deviene, no sé, ser y se queda petrificado, sino que mantiene su indiferencia y es resultado por los estados por los que pasa. Pero había una excepción, que es lo que ellos planteaban, que era, la excepción era cuando había represión. Para ellos la represión es la fijación de un sujeto a un estado. Por ejemplo, que finalmente es como la neurosis, por eso ellos decían, el sujeto es como el retorno de lo reprimido, que creo que lo leyó Andrés. El sujeto es como el retorno de lo reprimido. O sea, el sujeto finalmente es el retorno de lo que ha sido fijado previamente por, no sé, por alguna parcelación, por un estado incluso, cuando es capturado. Yo no sé si con esto manejo muy están hablando, pero está dando en lo que parte el párrafo, cuando dice, no se ha señalado suficientemente hasta qué punto el esquizo hacía historia, alucinaba y deliraba la historia universal. Y yo estaba pensando, a propósito también como de los recursos literarios, estaba leyendo una hueá delante, que como también en ese delirio es posible inscribir cierta parte de la historia que no es dicha, como esos estragos, por ejemplo, de cuando, por ejemplo, como están pensando acá, este doble vínculo del Edipo, va produciendo ciertos restos que no aparecen, y como por ejemplo en esto, estoy pensando en lo que le pasaba al Andrés, como de que no sabía cómo definir una cosa, pero justamente eso es lo que se permite figurar esa imposibilidad que dentro de todo ese orden discursivo no es posible pensar, porque ese orden discursivo te limita lo que es posible. Entonces me parece súper interesante como esos vestigios de la locura, como ese modo de hacer aparecer como la pequeña historia, ¿cachai? A diferencia de esa historia que arrasa con todo, que va borrando y va haciendo desecho, pero ahí está el loco que delira e inscribe algo. De ahí depende de quién lo agarre, po. Quién lo agarre y lo hace aparecer o no. Ahora, con todo lo que dijeron, me acordé que estaba leyendo el poder psiquiátrico de Foucault, estaba leyendo el poder psiquiátrico. Y que está hablando sobre la disciplina, el tipo. El tipo dice que lo que logra la disciplina finalmente es que se pliegue un sujeto con una singularidad somática, le llama él, con un cuerpo. Finalmente la disciplina lo que hace es fijarte. Fija un cuerpo a un sujeto. Que ese es como el gran logro de la disciplina. Antiguamente no había sujetos, sino que había solamente cuerpo. Cuerpo, el viviente, el ser humano que vivía y hablaba. El sujeto circulaba por los momentos, por ejemplo, en el poder soberano, cuando el rey te marcaba con una sanción o te hacía una ceremonia, te hacía sujeto, en cierto momento, un vasallaje, ahí en esa operación eres sujeto, pero finalmente la disciplina, ya el sujeto no va a circular, sino que el sujeto va a ser el individuo, el cuerpo. Cuerpo y sujeto se unen, nace el individuo, aparece la psique, y todo ese drama de Foucault, que ahí empieza en la ciencia humana a categorizar y describir a las personas, que lo hemos visto. O sea, la locura podría Sí. ser como el cuerpo vacío, po. Ahora estoy pensando, que está justamente vaciado de todos esos elementos, no sé, significantes, no significantes en este caso, sino que, pero todas esas palabras que denotan un adentro y un afuera, lo que es una raza, lo que es un género, y justamente el esquizo es todo eso al mismo tiempo, es todo eso y no es eso al mismo tiempo. Eso estoy pensando más, como este modo del capitalismo, como de relacionarse más con objeto que con sujeto, porque el sujeto es el objeto de producción, finalmente. Sí, yo le respondo una cosa a Felipe que decía recién de la locura. Hay una cita en la página 40, que es la cita 29, que dice: en nuestra época es la locura una condición de completa sinceridad en campos en los que, en tiempos menos incoherentes, hubieran sido posibles sin ella experiencia y expresión honesta. Pregunta Jasper. Hay una frase que no sé si lo revisaron mientras que estaba pixeleando en el chat, cuando decía, el cuerpo sin órganos se cierra sobre los lugares dándoselos. No sé cómo entienden eso. Como el resto, como de captura. Andrés había publicado una corrección a eso, ¿no? Creo que sí, como en el grupo, que estaba mal traducido. Eso era lo que estaba en WhatsApp. Sí, que era como que al final no era, es que hay cuerpos sin órganos. Ay, se me perdió la frase. Bueno, se me perdió la frase, pero tenía una corrección que era como más que cerrándose sobre ellos, como desertando. Era una cosa así, ¿o no? Según me acuerdo que te pusieron en el grupo, era como Sí, desposando, ¿o no? la palabra en francés era quités, no tengo idea, y en inglés lo ponían como deserted, y más, lo que traducían era como desertados, abandonados o despoblados, y ese concepto de desierto como que lo toman bastante, ¿no? Como ese lugar donde nada crece, o esa inmensidad sin forma,
es raro ahí porque parecería como que la nada queda detrás, ¿no? Pero bueno, el problema del tiempo también va a ser parte de esas reformulaciones en donde como cómo salirse de la hora que marca un futuro y un pasado. Entonces, como en ese sentido, creo que la esquizofrenia viene como a revolucionar la historia, ¿no? Porque lo van a retomar eso de historia, hacer historia universal, porque si están peleándose, bueno, si yo digo que se están peleando con los hegelianos, ¿no? Los hegelianos y el marxismo que hizo de la historia como un mecanismo que va hacia un fin, ¿no? Que puede ser la revolución para llegar al comunismo y esa cosa mesiánica de salvación humana, en donde el que se opone a ese fin revolucionario es un enemigo y que destruirlo, que puede ser, pero me parece como que se salen de ese caminito lineal de la historia y por eso creo que toman todo esto del esquizo, esto que decías, como que abre la historia por todos lados, entonces el tiempo sería cero. Igual no entiendo, es un quilombo. Tampoco podemos separar a Zaratustra de la gran política y de la animación de las razas que obliga a Nietzsche a decir: no soy un alemán, soy polaco. Aún ahí las individuaciones no se forman más que en complejos de fuerzas que determinan a las personas como otros tantos estados intensivos encarnados en un criminal, no cesando de atravesar un umbral al destruir la unidad facticia de una familia y de un yo. Yo soy Prado, soy el padre de Prado, me atrevo a decir que soy Lesseps. Yo quisiera dar a mis parisinos, a los que quiero bien, una nueva noción, la de criminal honesto. Yo soy Chambich, otro criminal honrado. Una cosa desagradable que molesta mi modestia es que en el fondo yo soy todos los nombres de la historia. Nunca se trata, sin embargo, de identificarse con determinados personajes como cuando equivocadamente se dice de un loco que se creía que era. Se trata de algo distinto, identificar las razas, las culturas y los dioses, con campos de intensidad sobre el cuerpo sin órganos, identificar los personajes con estados que llenan estos campos, con efectos que fulguran y atraviesan estos campos. De ahí el papel de los nombres en su magia propia. No hay un yo que se identifica con razas, pueblos, personas sobre una escena de la representación, sino nombres propios que identifican razas, pueblos y personas con umbrales, regiones o efectos en una producción de cantidades e intensidad. La teoría de los nombres propios no debe concebirse en términos de representación, sino que remite a la clase de los efectos. Esto no son una simple dependencia de causas, sino el rellenado de un campo, la efectuación de un sistema de signos. Lo podemos comprobar perfectamente en física, en la que los nombres propios designan determinados efectos en campos de potenciales. Efecto Joule, efecto Seebeck, efecto Kelvin. Ocurre lo mismo en historia que en física. Un efecto Juana de Arco, un efecto Heliogábalo. Todos los nombres de la historia y no el nombre del padre. ¿Qué tal, Lacan? Sí, yo entiendo en ese sentido, como esas individuaciones que no pasan por el significante, ¿no? Como si el significante del nombre del padre es lo que va a determinar si se inscribe o no, el significante del nombre del padre es neurosis, y si no se inscribe, psicosis, como que después lo desarrollan un poco más, es medio complejo, pero ahí tenés ese dominio de un significante
que subsume la producción deseante a la identidad, ¿no? Ellos eso lo explican después mejor. Por eso los nombres de la historia da como esa pluralidad, ¿no? Esa sensación de, bueno, pasa por todos lados, es devenir. A mí me recordó esto de, no sé si conocen un poeta que se llama Vicente Huidobro. La cosa es que esto de los nombres de la historia como si fueran estados sobre los que uno puede armar una nueva afiliación o no. Como un momento donde, no sé, yo digo, deliro la historia y digo, no sé, yo soy, y es como si dijera, no sé, yo soy San Martín. De repente. Puede ocurrirme. Y me ven después en la campaña, después me ven en Guayaquil firmando un tratado. Puede pasar. Nunca se sabe. Pero me recordó lo de Vicente Huidobro porque en un momento Huidobro descubre, nunca se certificó si era verdad, de que él era el nieto perdido del Cid Campeador. Él dice que él era el nieto perdido del Cid Campeador, entonces reescribe la historia del Cid, diciendo que los que escribieron la historia del Cid no saben nada de la honra del Cid y de que el Cid finalmente era un personaje honrado porque era su familiar. Él se filió finalmente en un estado, que es un nombre propio, en el nombre propio del Cid, y bueno, reescribió la historia del Cid. Yo no, la tengo, no la he leído, pero bueno, reescribiste la historia del Cid, ya está ahí a pleno. Me gustó esto que dijiste, André, de que el dominio del significante subsume la producción deseante a una identidad. Lo vamos a poner en algún lugar de la revista, eso. Y me hace acordar que sabe que hablábamos con Cata al principio de todo, de cómo las categorías encerraban y siempre te quitaban todo lo que no entraba en la categoría. Y ahí el concepto este de umbral que están haciendo y el de potencial, me parece que tiene mucho que ver, o lo podemos relacionar porque el umbral es el lugar donde se dispara el potencial, como que está la célula despolarizada, que es que tiene carga negativa, y empiezan a entrar como cargas positivas, que suelen ser sodio. Entonces están, ponele, menos 90, y cuando llega a menos 30, de repente llega al umbral, que eso significa que se dispara el potencial de acción, que es que se abren todos los receptores de golpe, entra un montón de sodio de golpe y ¡puf!, cambia todo, y la función y toda la célula interna cambia absolutamente. Y me imagino que los significantes deben ser lo mismo, son como un potencial en negativo que está encerrando algo y empiezan a entrar aferencias que le irrumpen a ese significado que le da a la cosa. Y en un momento está tan desvirtuada la categoría que dispara el umbral y se da el potencial de un nuevo, tanto deseo entra, que estaba fijado a ese significante, que de repente destruye el significante y hay un potencial que cambia la cuestión. Delirio que se me vino. Sí, yo no sé cómo, si en algún momento Lacan hace la referencia ahí el nombre de padre con el apellido, no tengo idea. En un punto, eso, el nombre te posiciona en un lugar, te ubica en la sociedad, ¿no? Parecería como todos los nombres de historia es delirio, ¿no? De transformaciones, que son transformaciones que tenemos todos. Por ejemplo, hay una entrevista que le hacen a Beatriz Preciado que cuenta como ya después de que una filósofa que hace una transformación trans de su sexualidad y se pasa a llamar Paul Preciado. Entonces empieza a tener un montón de problemas en los aeropuertos y con las instituciones burocráticas, porque en un momento es Beatriz Preciado, pero no se ve como Beatriz Preciado, entonces empieza a tener esos problemas legales y cómo el Estado no puede asimilar esa transformación. Y sí, no sé, si el Estado asimila transformaciones evolutivas, como pasar de niño a joven, a viejo, vos te cambian la foto del pasaporte y ya está, pero con eso como no lo podía codificar el Estado, o sea, su transformación de mujer a varón trans, no llegaba a codificarlo y se armó un quilombo bárbaro, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que hay algo de ese nombre que trata de agarrar algo, y al mismo lo limita, ¿no? Es curioso, ¿sabes qué? ¿Cómo se llama esto? Lo que pasó con Lacan, con el nombre del padre, fue que, claro, es el apellido del padre porque en francés nom es apellido. Entonces aquí lo tradujeron como nombre, cuando en verdad en francés real es el apellido del padre, como el nom. Y lo mismo, medio extraño. Y lo otro que se me ocurrió con lo que dijiste, Andrés, como de los gradientes y los potenciales de acción, cuando dicen esto aquí de... Se trata de algo distinto. Identificar las razas, las culturas y los dioses con campos de intensidad sobre cuerpos sin órganos. Identificar los personajes conectados que llenan esos campos con efectos que fulguran esos campos. Y abajo dice, no hay un yo sino que se identifica con razas, pueblos, personas sobre una escena de la representación, sino nombres propios que identifican razas, pueblos y personas con umbrales. Regiones o efectos en una producción de cantidades intensivas, como si
En ese punto, lo que logra hacer el pasaje de umbral, lo que logra hacer saltar el potencial de acción es como el cambio en la circulación, como el cambio en el movimiento. Ya paso a otra región que se maneja con otra intensidad, por ejemplo, el pasar de, no sé, o esa elipse atómica, como esa, pasar de una elipse a otra es una cosa que se mantiene girando de la misma manera, sino que cambian la velocidad y cambian las intensidades que se manejan con las cantidades, no sé, no me acuerdo de qué eran, de electrones. Como que todo va mutando. Claro, hay un cambio de movimiento ahí, es cierto, o sea, como que por el hecho de circular por otras formas intensivas. Y eso es lo transformador, como si la transformación fuera la forma intensiva, y lo que somos nosotros es lo que resta de captura. Lo que nos restó, por ejemplo, a Paul Preciado, lo que le restó como captura estatal es su nombre, no sé, cuando su umbral era otro. Le restó porque se la capturaron, pero finalmente está intentando sortear ese umbral de acción, ese umbral con potenciales de acción que le permitan, no sé, dispararse, tratar de desbordar eso. Que igual es una elección ética, o sea, desbordar algo. Uno puede desbordar algo, yo creo que de repente se pueden desbordar cosas, pero exige mucha energía también. Como reventar una clase, no sé, si se puede hacer. A mí me llama un poco la atención una serie de enunciados que ponen acá. Dice, yo soy Prado, soy el padre de Prado. Me atrevo a decir que yo soy Lesset. Yo quisiera dar a mis parisinos, a los que quiero bien, una nueva noción, la de un criminal honesto. Yo soy Chambry, otro criminal honrado. Una cosa desagradable y que molesta mi modestia. Es que en el fondo yo soy todos los nombres de la historia. Yo soy todos los nombres de la historia. Nunca se trata, sin embargo, de identificarse con determinados personajes. Como cuando equivocamente se dice que un loco que se creía que era. Un loco que se creía que era. Bien. Y al final dice, lo podemos comprobar perfectamente en física, en la que los nombres propios designan determinados efectos en campos de potenciales. Efecto Joule, efecto Seebeck, efecto Kelvin. Ocurre lo mismo en historia que en física. Un efecto Juana de Arco, un efecto Heliogábalo, todos los nombres de la historia y no el nombre del padre. Acá lo que dice el tipo es que los locos le ponen nombre a las cosas. Si yo soy, sí, yo soy, me defino como soy este, mañana soy aquel, soy el otro, soy aquello. Y al final plantea que se le pone nombre a cosas que suceden. Me agarro más de lo físico, el efecto Joule, el efecto Seebeck, el efecto Kelvin. Y lo mismo también de Juana de Arco o Heliogábalo, o Colón, o un loco X que vivió, pero nadie se tomó la necesidad, la molestia de interpretarlo y de magnificarlo, como pueden haber sido un montón de personajes de la historia que alguien lo puso en hoja y papel y lo interpretó. Bueno, hubo muchos físicos que sí lo interpretaron a algo que está sucediendo, como el efecto Joule, el efecto Kelvin, y de nuevo, los locos le ponen nombres a las cosas y dice, yo soy esto, yo creo que soy aquello, yo creo que soy aquello. Y no es Freud también el que dice, esto es el inconsciente, yo creo que esto es el inconsciente, no le pone nombre de inconsciente, y desde algún punto de vista interpretativo como una chicana, ¿no? Dicen estos locos como que Freud es uno de estos locos que también pone nombres. A mí me deja como esa impresión, que podemos llegar a agarrar esa idea. Ya lo habían planteado hace un par de párrafos, algo así como el inconsciente no termina de ser una creación también del hombre, no es nada, digamos, que se descubrió, que estaba ahí hace 500 años y alguien como América, porque alguien descubrió América, le puso un nombre, ¿cómo es el tema? Estaba pensando en estas cuestiones de los efectos y de lo que decían antes Andrés, sin apellido, cuando hablaba de la identidad, a propósito del nombre del padre y la identidad, pero a propósito de la identidad como esa identificación y finalmente alienarse a un significante. Huidobro no es lo mismo cuando se designa como Huidobro, cuando se designa el pariente del Cid. ¿Cachai? Y con eso voy pensando los efectos que va teniendo esa alienación, po. O sea, porque va justamente lo que hace es coartar, o no sé si coartar, pero delimitar una totalidad, sin ninguna fisura. Pero justamente sí tiene un efecto, por ejemplo, lo que decía el Diego de que había que poder pensar, creo que ya me perdí en el pensamiento, pero por ejemplo en el acto de decir que él quiere traducir al Cid, por ejemplo, o no me acuerdo si es lo que está ahí contando, como de ese modo hace un cambio en la forma del sujeto ante el mundo, en esa alienación, a esa identificación, que lo completa y lo diferencia entre los demás. Pasa a ser de una raza distinta cuando es pariente del Cid.
esa amenaza edípica que ellos decían que el Edipo, aparte de su función positiva, que es como decirte ya, aquí vaya a tener la seguridad de la exogame, vaya a tener como cierto ordenamiento de tu mundo, la amenaza que Edipo prorrumpía justamente era la amenaza de la indiferenciación, como si el que se atreviese a hacer todos los nombres de la historia siempre tuviese la amenaza, o pesara la amenaza sobre él de caer en la locura edípica, que es ser todos los nombres de la historia. O sea, la locura edípica es ser todos los nombres de la historia, pero no necesariamente la locura. Eso es lo que siento que tratan de mostrar. Rambo hizo eso, bueno, no sabemos si Rambo estaba loco para esta gente o no. Heliogábalo, que es un libro de Artaud, Heliogábalo, que se llama El anarquista coronado, también quizá Artaud era un loquillo, pero no sé, pero son loquillos desde el Edipo son loquillos. Antes que eso son creadores, gente que pone nombre y gente que destruye la historia y la rehace y la rearma como quiere Nietzsche, por ejemplo, soy Prado, soy el padre de Prado, rehace y rearma la historia, incluso crearse un nombre propio, que eso también siento que se puede hacer. Dalí, por ejemplo, cuando rompe con su padre, no sé si saben esa historia de Dalí, que Dalí odiaba, creo, a su padre, y cuando se hace famoso lleva un condón que lo llenó con su semen, se lo tira en la cara y le dice, esto es todo lo que te debo. Eso es lo que le dice... Miedazo. Eso es todo lo que te debo. Es como si ese fuese su ruptura para pasar el salto de umbral, pero eso también puede ser la amenaza edípica de que, bueno, Dalí te volviste loco. Bueno, Dalí era medio paranoico, paseaba con su oso hormiguero por la calle. Pero igual no banco que pase con osos hormigueros por la calle. Antes del Edipo sos Jesucristo, que viniste a salvar una nación, a todo el mundo. Sobre la poca realidad, la pérdida de realidad, la falta de contacto con la vida, el autismo y la atimia, ya se ha dicho todo. Los propios esquizofrénicos lo han dicho todo, prestos a introducirse en el molde clínico esperado. Mundo negro, desierto creciente. Una máquina solitaria zumba en la playa, una fábrica atómica instalada en el desierto. Pero si el cuerpo sin órganos es este desierto, lo es como una distancia indivisible, indescomponible, que el esquizo sobrevuela para estar en todo lugar donde lo real es producido. En todo lugar donde lo real ha sido y será producido. Cierto es que la realidad ha dejado de ser un principio. Según un principio tal, la realidad del deseo era planteada como cantidad abstracta divisible, mientras que lo real era repartido en unidades cualificadas, formas cualitativas distintas. Pero ahora lo real es un producto que envuelve las distancias en cantidades intensivas. Lo indivisible es envuelto y significa que lo envuelve no se divide sin cambiar de naturaleza o de forma. El esquizo no tiene principios, no es algo más que siendo algo distinto. No es Mahud más que siendo Worm, y no es Worm más que siendo Tartempion. No es una muchacha más que siendo un viejo que imita o simula a la muchacha, o más bien siendo alguien que simula un viejo que está simulando una muchacha, o más bien simulando a alguien, etc. Ese ya era el arte oriental de los emperadores romanos, los 12 paranoicos de Suetonio. En un libro maravilloso de Jacques Bess encontramos el doble paseo del esquizo, el viaje exterior geográfico siguiendo distancias indescomponibles, el viaje histórico interior siguiendo intensidades envolventes. Cristóbal Colón no calma a su tripulación rebelada y no se convierte en almirante más que simulando un falso almirante que simula a una puta que baila. Pero debemos entender la simulación del mismo modo como hace un momento entendíamos la identificación. La simulación expresa estas distancias indescomponibles, siempre envueltas en las intensidades que se dividen unas en otras cambiando de forma. Si la identificación es un nombramiento, una designación, la simulación es la escritura que le corresponde, escritura extrañamente polívoca en el mismo real.
lleva lo real fuera de su principio hasta el punto en que es efectivamente producido por la máquina deseante. Este punto en que la copia deja de ser una copia para convertirse en lo real y su artificio. Coger un real intensivo, tal como es producido en la coextensión de la naturaleza y la historia. Excavar el Imperio Romano, las ciudades mexicanas, los dioses griegos y los continentes descubiertos para extraer de ellos este siempre más de realidad y formar el tesoro de las torturas paranoicas y de las glorias célibes. Yo soy todos los pogroms de la historia y también todos los triunfos, como si algunos acontecimientos simples, unívocos, se dedujesen de esta extrema polivocidad. Este es el histrionismo del esquizofrénico, según la forma de Klosowski, el verdadero programa de un teatro de la crueldad, la puesta en escena de una máquina de producir lo real, en vez de haber perdido no se sabe qué contacto con la vida. El esquizofrénico es el que está más cerca del corazón palpitante de la realidad, en un punto intenso que se confunde con la producción de lo real y que hace decir a Reich: lo que caracteriza a la esquizofrenia es la experiencia de este elemento vital. En lo que concierne a su sensación de la vida, el neurótico y el perverso son al esquizofrénico lo que el sórdido tendero al gran aventurero. Entonces, vuelve la cuestión: ¿quién reduce al esquizofrénico a su figura autista hospitalizada separada de la realidad? ¿Es el proceso o, al contrario, la interrupción del proceso, su exasperación, su continuación en el vacío? ¿Quién obliga al esquizofrénico a replegarse sobre un cuerpo sin órganos que se ha vuelto sordo, ciego y mudo? Cuando se mueren los hombres se vuelve el mar. Frase de espuma blanca. Cuando se mueran mis hijos se volverán lluvia. ¿Para qué sirve el puñal en la mano del ahogado? ¿Para qué sirve mi voz en la bruta del cangrejo? No sirve el terremoto en la ruta de la tormenta. ¿Acaso la libertad fue solo un instante prometido entre cielo y mar? Mi hermano de sangre no me reconoce. Mi idéntico hermano, no le hacemos falta. Citando a Shakira. Ahí tiraron la papa, ¿no? Como simulación. Como se entiende mejor esa forma diferente, que no es que el cuerpo sino es una superficie que está por detrás, que cuando va moviéndose, como que no es una identidad, ¿no? Dice, lo invisible es envuelto y significa que lo envuelve no se divide en cambiar de naturaleza de forma. No sé si va en relación a eso, pero entiendo como es ese devenir, ¿no? La forma y el contenido se van moviendo. Y eso me llama la atención porque dice, pero si el cuerpo sin órganos es este desierto, lo es como una distancia indivisible, indescomponible, que el esquizo sobrevuela para estar en todo lugar donde lo real es producido, en todo lugar donde lo real ha sido y será producido. ¿Qué sería sobrevolar una distancia indescomponible e indivisible? No sé, eso como si, no sé, este problema de la migración, como si la migración no se diera sobre un espacio parcelado, sino que se da en un espacio intensivo de, no sé, como si se armaran agujeros de gusano por lo que uno pasa y ¡pum! Está ahí como en otro tagadá, no sé si conocen los tagadá, como esas ruedas de vuelta donde la gente como que baila arriba, no sé, pone musiquita. Es como un disco rotatorio que te atrapa y ¡pum! Te fuiste producido. Y en ese lugar, obviamente, lo real ha sido y será producido. Porque el lugar va a ser como el devenir, o sea, como el lugar del punto umbral donde pasa el umbral y se dispara. Y no es de eso, Diego, la superficie de registro, el desierto,
el cuerpo sin órganos, con fluido, resbaladizo. No sirve, por ahí también la metáfora del desierto es útil, como el desierto no sirve para nada, ¿por qué va a querer? Es huidizo al registro, a ser parcelado. Y me parece que cierra bastante con que después dice, la realidad es una cantidad abstracta divisible. Lo real es un producto que envuelve las distancias en cantidades intensivas. Claro, las distancias infinitas las envuelve en cantidades intensivas, en cantidades, es decir, divisibles. De nuevo, ahí de nuevo la disputa entre lo real y lo que ha sido y será producido y el desierto del esquizo, como esa eterna disputa. Y una máquina en la playa y una fábrica atómica en el desierto. Tenés que tener una intención de crear esa superficie de registro. Es misterioso eso como lo real es un producto que envuelve las distancias en cantidad de intensidad. Es misterioso, me suena muy misterioso. Pero me recuerda, no sé, como si, no sé dónde vi esto, tal vez fue como en una clase de biología, como estos paquetes que liberan hormonas, como si el esquizo se lanzaran esos paquetes, y más que fueran, no sé, líneas rectas, fueran paquetes virulentos, donde lo real como que se desperdiga como una espora. Me viene mucho a la cabeza esto de que el flujo era continuo y estaba cortado por objetos parciales y eso era el proceso que introducía el producto en el producir. Entonces me imagino que es todo algo que simultáneamente está sucediendo y es infinito y hay cantidades intensivas dentro de cada uno de los objetos parciales que va cortando el flujo. Sí, y le pegan como un palo ahí a Freud, ¿no? La realidad no es un principio, ¿no? No es una ley. No sé si están yendo por ese camino, pero no tiene fija y no es discreta. No hay cualidades, no hay unidades cualificadas ni formas cualitativas distintas, como está todo mezclado. Y al mismo tiempo, o sea, no tiene sentido diferenciar lo verdadero y lo falso, ¿no? El simulacro entre la copia y el original, sino que más bien remitir a un original vendría ahí, me parece, de la mano de esta lógica idealista que le están criticando todo el tiempo. Ahí sí creo que hay un bardo tremendo que como que yo no llego todavía a organizar bien, porque bueno, uno lo lee y dice, bueno, sí, en la ficción hay verdad, ¿no? Como medio Matrix, ¿no? Y cómo le pelea a la ciencia moderna que te van a venir a pinchar por el lado, ¿no? Como, no, si es un simulacro falso, lo que yo estoy buscando es lo verdadero. A mí esa parte me gustó mucho, cuando dice al final, dice, la simulación expresa estas distancias indescomponibles siempre envueltas en las intensidades que se dividen unas en otras cambiando de forma. Si la identificación es un nombramiento, una designación, la simulación es la escritura que le corresponde, escritura extrañamente polívoca en el mismo real. Ahí retoman esa idea de la escritura en el mismo real. Alguna vez alguien me dijo una cosa así, que esto era de Derrida. Alguien alguna vez me dijo que era una idea de Derrida en diferencia. No me acuerdo cómo se llama su libro. La escritura y la diferencia, creo, una cosa así. Donde el tipo dice que finalmente el signo, por ejemplo, en el caso medieval, el signo te escribe en la carne. O sea, el Señor cuando te nombra, te escribe el signo. Tú eres un vasallo, tú eres un siervo. El signo como que se cola en tu carne. Hay ritos territoriales antiguos donde eso se hacía, ¿verdad? O sea, donde no sé, cuando el paso a la juventud, el signo se escribe en tu carne, en algunas tribus creo que era que le hacían como piel de cocodrilo, les partían la piel por dentro y se le iban tallando. El tipo hacía un cambio, bueno, un cambio brutal. Y este problema de la simulación que se lo opone como a la identificación, porque la identificación sería como, que eso nombran antes, que era como el cree que es. Es como si no se tratara de creer o no, la simulación rompe la creencia. Porque si estamos en el campo de la identificación, siempre estamos pensando en algo que se perdió, hacia lo cual remite lo que estamos haciendo. ¿Cuál es la primera cosa que hiciste o cuál fue toda la historia de tu raza a que llegaste a esto? Sino que en la simulación lo que va a haber es simplemente como nombramiento, escritura. Esto es lo que va a pasar conmigo. No sé, el ejemplo más absurdo que no sé si quería darlo, pero lo voy a dar, es el de Maradona. O sea, Maradona termina escribiendo su propio nombre en la historia, no es, o sea, como que ya no va a haber ningún otro Diego Armando. Escribió su nombre extrañamente, polívocamente en lo real, polívoco porque es todos los nombres de la historia, es el drogadicto, es el futbolista, es el Menem, el hondero, el hijo perdido del Fidel Castro. Es Dios. Es Dios. Claro, es todos los nombres de la historia, finalmente. Pero no es una identificación de él con algo, porque primero no había un Diego Maradona antes que eso, sino que él fue, simuló y escribió.
escribió su nombre, lo mismo, no sé, miles de personas, escritores, por ejemplo, o los efectos físicos, lo mismo, escribieron un nombre en lo real y quedó ahí para marcar un umbral, un efecto, un paso. Hay dos frases que me gustan mucho de este párrafo, que es: el esquizo no tiene principios, es algo más que siendo algo distinto, y después lleva lo real fuera de su principio hasta el punto en que es efectivamente producido por la máquina deseante. Yo en ese sentido, como viendo, habría que ver, pero como que Freud en un punto está poniendo como un centro, que es la realidad, y el yo, o sea, divide en tres la estructura del psiquismo, no sé, como esas opciones anárquicas de ello, el yo y el super yo que baja línea, y el yo ahí como un poco de negociar para que se realice el deseo, no sé si estoy diciendo cualquier cosa, pero negociando con la realidad. Bueno, la realidad es una, y vos tenés que tratar de meter ahí y ver cómo hacer para que sucedan las cosas. No sé si va por ese lado, mi recuerdo es que sí, pero en ese sentido le está dando un centro y una fijeza a la realidad. Yo creo que acá como lo descentra, ¿no? Como bueno, todo producido y todo está abierto, ¿no? Como esa realidad, una realidad entre miles. Sí, eso mismo yo creo que dice con esto de que en el punto en que real fuera de su principio hasta el punto en que es efectivamente producido por la máquina deseante, dice, en ese punto cuando es producido por la máquina deseante, me imagino, en el que la copia deja de ser una copia para convertirse en lo real y su artificio. Coger un real intensivo tal como es producido en la coextensión de la naturaleza y la historia. Excavar el imperio romano, la ciudad mexicana, los dioses griegos y los continentes descubiertos para extraer de ellos siempre más de realidad y formar el tesoro de las torturas paranoicas y las glorias célibes. Yo soy todos los programs y todas esas cosas extrañas como sacadas de cuentas de ficción, pero eso me pareció tremendo, o sea, llegar al punto en que la máquina, llegaste al punto en que llegaste a la máquina deseante, o sea, llegaste a lo intenso hasta un punto como de saturación de umbral donde estáis como en el límite, y desde ahí podéis recién extraer siempre ese más de realidad. Eso de el tesoro de las torturas, no sé, es lo que hace Artaud en el Yogábalo, como que narra una historia que nadie sabe si es real o no. El tipo se supone que tiene fuente y todo sobre una historia como de los sumerios, algo así, y desentierra ese más de realidad que es la realidad del Yogábalo, que es como finalmente sobre lo que él escribe, que no tiene ninguna certeza, a pesar de todo el empeño bibliográfico que hizo, no tiene ninguna certeza más que lo real y su artificio, que es lo que él va a escribir sobre esa hoja, no sé. Sí, y no puede ser que haya algún miedo ahí de la cultura hegemónica, la que triunfó, un miedo al esquizo y a su interpretación de la realidad. Es como decir, yo soy todos los programs de la historia y también todos los triunfos. No hay miedo a los programs, a que el esquizo sea la consecuencia mala, es decir, como esquizos buenos y esquizos malos. El esquizos buenos son los triunfos. A mí se me viene a la cabeza muchas imágenes de esquizofrénicos triunfadores, que en la realidad no están mal vistos. Entonces, a eso no los vamos a molestar. Hasta de hecho son un buen ejemplo. A mí me molestan los malos, a mí me molestan los programs. Los que se manifiestan, los que se identifican con las cosas malas y decir, loco, pará, yo estoy loco, yo tengo todas estas cosas en la cabeza por todo lo que pasó en la historia. Estos tipos no son una realidad. ¿Qué dice acá? Después de Klosowski. La puesta en escena de una máquina de producir lo real. Una máquina de producir lo real. En vez de haber perdido no se sabe qué contacto con la vida, no se sabe qué contacto con la vida, ¿quién dijo que el tipo perdió algo con la vida? Ni ellos saben. El esquizofrénico es el que está más cerca del corazón palpitante de la realidad, en un punto intenso que se confunde con la producción de lo real. Y al final, ¿quién reduce al esquizofrénico a su fibra autista, hospitalizada, separada de la realidad? ¿O es el proceso, al contrario, la interrupción del proceso, su exasperación, su continuidad en el vacío? ¿Quién obliga al esquizofrénico a replegarse sobre un cuerpo sin órganos que se ha vuelto sordo, ciego y mudo? A mí toda esta última sección me da la impresión de que hay una intención de callar a los malos esquizos, a los esquizos perdedores, que son una máquina de producir lo real, pero una realidad que no nos gusta a nosotros, a los ganadores de la historia, a los de las culturas hegemónicas. Entonces necesitamos ponerlo en un cuerpo sin órganos, sordo, ciego y mudo, que está pedaleando en el vacío.
Decimos, se cree Luis XVII. Nada de eso. En el caso Luis XVII, o más bien en el caso más bello del pretendiente Richemont, hay en el centro una máquina deseante o célibe, el caballo de patas cortas y articuladas, en el que se habría colocado el delfín para hacerlo huir, y luego, por todo alrededor, hay agentes de producción y de antiproducción, los organizadores de elevación, los cómplices, los soberanos aliados, los enemigos revolucionarios, los tíos hostiles y celosos que no son personas, sino otros tantos estados de alza y de caída por los que el pretendiente pasa. Además, la genialidad del pretendiente Richemont no trata simplemente de dar cuenta de Luis XVII, ni de dar cuenta de los otros pretendientes denunciándolos como falsos. Da cuenta de los otros pretendientes asumiéndolos, autentificándolos, es decir, haciendo también de ellos estados por los que ha pasado. Yo soy Luis XVII, pero también soy Herbagold y Maturín Bruneau, que decía que era Luis XVII. La nota es de Maurice Garzón, Luis XVII o el falso enigma. Richemont no se identifica con Luis XVII, reclama la prima que corresponde al que pasa por todas las singularidades de la serie convergente alrededor de la máquina para raptar a Luis XVII. En el centro no hay un centro, como tampoco hay personas repartidas por el contorno, nada más que una serie de singularidades en la red disyuntiva o de estados intensivos en el tejido conjuntivo, y un sujeto transposicional en todo el círculo, pasando por todos los estados, triunfando sobre unos como sus enemigos, saboreando a los otros como sus aliados, amontonando en todas partes la prima fraudulenta de sus avatares. Objeto parcial, una cicatriz local, por otra parte incierta, es mejor prueba que todos los recuerdos de infancia de los que el pretendiente carece. Entonces la síntesis conjuntiva puede expresarse: yo soy pues el rey, es pues a mí a quien pertenece el reino. Pero este yo tan solo es el sujeto residual que recorre el círculo y acaba sus oscilaciones. Esta canción de la vida, el amor se le dedica. Hay una parte aquí que suena rara que dice: el caballo de patas cortas y articuladas en el que se habría colocado el delfín para hacerlo huir. El delfín en las culturas como esa, no en las culturas, en los regímenes absolutistas, era como el aprendiz del rey, como el que iba haciéndole los favores, era como el, no sé cómo decirlo, el Perkin, como el que hace los mandados del rey, como su lamebota. Yo en esta parte siento que hace como un pasaje por toda la síntesis que fue hablando al principio, que dice: en el centro no hay un centro, como tampoco hay personas repartidas por el contorno, nada más que una serie de singularidades en la red disyuntiva, o de estados intensivos en el tejido conjuntivo, y un sujeto transposicional en todo el círculo, pasando por todos los estados, triunfando sobre uno como sobre sus enemigos, saboreando a los otros como sus aliados, amontonando en todas partes la prima fraudulenta de sus avatares. Objeto parcial, cicatriz local. Como que creo que hace un recuento un poco de todo lo que venimos hablando y repasa. No sé si dice algo nuevo. Toda esa parte a mí me recuerda eso de la vida breve, no me acuerdo en qué página está, que era el mismo problema que este, como que relataba el mismo problema. Este mismo problema que dice: serie de singularidades de la red disyuntiva o de estado intensivo en el tejido conjuntivo, porque la red disyuntiva va a haber singularidades en el tejido conjuntivo e intensidades. Son cosas que se van montando. La producción hace su forma de conexión, la disyunción hace su forma de exclusión y tiene sus singularidades, y en el tejido conjuntivo están los estados intensivos que llenan la materia. Y va a aparecer también el sujeto transposicional en todo el círculo, que era el que se comunicaba a través de las transversales. No es que se comunicaba directamente, sino que
era todo en las transversales, como sucede en El maestro ignorante de Rancière que contaba Andrés, que es como que en un punto los elementos están alineados de cierta manera y tienen una transversal, un punto en el que tienen un cierto, digamos, consenso, de ciertas perspectivas de hacer entender lo real, por ejemplo. Y después dice, saboreando a los otros como sus aliados, amontonado en todas partes la prima fraudulenta de sus avatares, porque lo que recogía el sujeto del tránsito por sus estados nunca era la totalidad de la intensidad, sino que era una prima que ellos equiparaban al sueldo, creo, era como el sueldo de Schreber, el haber pasado por todos esos avatares y todas esas identidades, que es lo que finalmente recoge como residuo y que hace al sujeto que se constituye como tal y puede fijarse o no al residuo, que es la prima, el sueldo de toda la intensidad que pasaste. Que el sueldo nunca es el capital y que el sueldo es como lo peor, es como lo más impotente. Si uno se identifica lo impotente que da su sueldo, bueno, este tipo ganó, salió siendo el rey de no sé qué, si es que lo aceptaron o no, no lo sé. O puede ser que sea el peor sueldo de todos, que sea, no sé, ser una caquita. Y te identificás con ser una caquita y se vivía así. Lo recordaba, no sé si lo había dicho en algún momento, como yo lo relaciono como prima, como goce. Eso que se consume, ese afecto, no sé cómo decirle. Creo que, bueno, le decían voluptuosidad en algún momento, ¿no? Como, creo que cuando terminó el capítulo 1 tiraba ahí como las pasiones de cada síntesis y estaba esto de tristeza, alegría, ¿no? Yo no sé si esa prima va desde ese lado, igual no se entiende nada, amontonando en todas las partes la prima fraudulenta de sus tareas. Y una cosa, estaba mal esto, decía, en el cero no hay un yo, no es en el centro no hay un otro. Como que está oponiendo ahí las singularidades al ego, y al yo y a personas, lo que no entiendo por personas, ¿no? Yo no sé si había nombrado en algún momento al capital como sujeto. Ahí Andrés, con lo que vos decís de la prima, en la página 26, lo último dice, delirio y alucinación son secundarios con respecto a la emoción verdaderamente primaria, que en un principio no siente más que intensidades, devenires, pasos. Y hace una cita que dice, Bion es el primero que ha insistido en la importancia del yo siento. Sin embargo, la inscribe tan solo en el orden de fantasma y realiza un paralelo afectivo con el yo pienso. ¿De dónde proceden estas intensidades puras? Proceden de las dos fuerzas precedentes, repulsión y atracción, y de la oposición entre estas dos fuerzas. Te equivocas tú, me equivoco yo, y el mundo crece en el error. Me perdonas tú, te perdono yo, y el mundo crece en el amor. Si mi paloma no puede alzar su vuelo, lloraré, llorarás, lloraremos, lloraré, llorarás, lloraremos. Contaminas tú, contamino yo, y el mundo crece en el smog. Si mi paloma no puede alzar su vuelo, lloraré, llorarás, lloraremos, lloraré, llorarás, lloraremos. Me torturas tú, me entristezco yo, y el mundo crece en el terror. Te liberas tú, me libero yo, y el mundo crece en el amor. Si mi paloma
A mí me gustó esa parte que dice objeto parcial. Una cicatriz local, por otra parte incierta, es mejor prueba que todos los recuerdos de infancia de los que el pretendiente carece. Es como siempre afirmando en vez de negar. Si es que él estuviera en una posición de negación, sería todo lo que carece, pero como el pretendiente está en una posición afirmativa, él es todo lo que tiene, su cicatriz. Que es como, no sé, el recuerdo de las guerras por las que pasó, no sé, quizá incluso una cicatriz accidental, pero es como que siempre estuviera lo afirmativo por sobre lo negativo, porque lo afirmativo es la posibilidad del paso, del devenir y del paso al umbral. Sí, es por esa cicatriz quizás que él hizo todo lo que hizo, no sé. Me recuerda a muchos animes que pasa eso, como que de repente importa más el presente, o importa más la cicatriz que se hizo que la historia, no sé, Monster, no sé si la conocen, si no la vieron, delirante, hermosa. El tipo empieza todo un flash, no voy a contar porque no quiero hacer spoiler, empieza todo un flash a partir de un momento. Él antes de eso, nunca se supo nada de él en la historia. Nunca, de hecho, nunca se preguntaron por el pasado. Él solamente era el personaje que recorría el lugar para cumplir una misión que, no voy a decir, pero que le tocó vivir en ese momento. Entonces, como si importase más la cicatriz de que toda la infancia de la que él carece. Es más importante su paso por los estados del cuerpo sin órganos, que son todos los agentes con los que se encuentra en el viaje. Es más importante eso que todas las cosas que no tiene, o que nunca va a tener y que remiten a otras cosas más capturantes. ¿Alguien tiene idea de dónde sale el ejemplo? Cuando habla, es de una historia, es de un caso, está hablando de alguien que escribió y sería como una especie de delirio. Creo que es una novela, dice Maurice Garzón, Luis XVII o El falso enigma, una cosa así, HT. Debe ser como una novela, me imagino. Creo que he sacado solamente novela en hasta ahora. Jacques Bessé también, cuando habla del doble pase de Wom, de Mahout, de Tartemsham, que da mucha risa escucharle esos nombres. Bueno, gente, nos vemos. Que estén bien. Chao, chao. Poderoso, talentoso, esa cría soy yo. Hermano del africano que llegó de muy lejano y conmigo sufrió. Amerindio a mí me dicen porque vivo en las alturas. Casi al lado del sol, casi al lado del sol. Chamanes, brujos y magos, junto a los paredes santos. Cultivaron mi ser, cultivaron mi ser.
soledad.